¿Cómo es el lenguaje de los niños de 3 años? ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues en este vídeo vamos a profundizar en todo ello. Vamos a verlo. Bien, pues para que nos quede claro cómo es el lenguaje de los niños en 3 añitos, vamos a ver cómo es su articulación, cómo estructuran el lenguaje, cómo es el vocabulario que utilizan, cómo se comunican y cómo comprenden. Vamos a comenzar diciendo que el lenguaje de los niños en 3 añitos es muy heterogéneo y depende mucho de la maduración propia del niño y de la estimulación que haya recibido de su entorno. Hay entornos que son menos estimuladores y eso revierte en el desarrollo de los niños, y hay otros ambientes que son más ricos y eso favorece notablemente el desarrollo lingüístico de los pequeños. Además, como decíamos en el vídeo anterior sobre cómo aprenden los niños a hablar, una de las estrategias que utilizan es la imitación. Bueno, pues lo recalcamos, lo seguimos recalcando en este vídeo, porque los niños a esta edad tienen gran capacidad de imitación. No solamente imitan el lenguaje, sino también imitan actitudes, comportamientos, son esponjas. Y bueno, ¿qué deciros? Imitan lo bueno, imitan lo malo. Así que ojo con lo que hacemos delante de ellos. Igualmente, al terminar el curso de 3 añitos, en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, el primer curso, que son pues, educación infantil 3 años, al terminar este curso aproximadamente en mayo, junio, tenemos que tener en cuenta que todos los niños, independientemente del mes en el que hayan nacido, porque sí que es verdad que nosotros lo tenemos en cuenta cuando los niños son escolarizados en los coles, el niño que es de enero y el niño que es de diciembre, que obviamente se nota muchísimo en el desarrollo general y también en particular en el desarrollo lingüístico, pero al terminar el curso de 3 años, en mayo, junio, todos los niños tienen que tener un lenguaje inteligible para un extraño. Para un extraño, o bien del contexto escolar o bien del contexto pues, social o familiar. Eso es un aspecto muy a tener en cuenta, que luego lo destacaremos en otro vídeo en el que hablaremos sobre qué nos tiene que llamar, esos signos de alarma que nos tienen que llamar la atención por si tenemos que tomar otra serie de medidas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en otro vídeo. Vamos a comenzar por la articulación. ¿Cómo articulan los niños en 3 años? Bueno, pues decir que obviamente todavía tienen muchísimos errores de articulación y los fonemas que sí tiene que tener adquiridos son la M, la N, la ñ, la P, la T, la K, la B, la J y la L. Y luego los diptongos crecientes, ya empiezan a dominarlos, que son los diptongos que están formados por 2 vocales, obviamente, y que están formados por una vocal cerrada al principio y abierta al final. Aquí tenéis los ejemplos. Bueno, los ejemplos, todos los diptongos. Y además en esta edad cometen muchos errores, que realmente esos errores se llaman procesos de simplificación fonológica. Estos procesos son estrategias que utilizan los niños para progresivamente ir mejorando ese repertorio fonético que inicialmente tienen y que posteriormente pues, bueno, pues lo van perfeccionando. ¿Qué procesos cometen y emiten y expresan los peques de 3 años? Bueno, pues principalmente el de sustitución. Esto quiere decir que sustituyen un fonema que no conocen por uno que sí conocen. Por ejemplo, en el ejemplo que aquí os pongo, la R doble todavía no la tienen, entonces lo sustituyen por el fonema L, que sí lo tienen. En vez de decir perro, dirían pelo. En otras ocasiones hay fonemas que sí controlan, que sí saben decir, pero todavía ellos los sustituyen por otros que a ellos les parece y les es más cómodo colocar en una parte de la palabra. Por ejemplo, en el caso de casa, a lo mejor ellos ya tienen el fonema K, pero a la hora de situarlo en posición inicial, como puede ser casa, lo sustituyen por una T. Ellos saben decir la T, saben decir la K, pero a la hora de expresarlo de manera espontánea todavía no lo colocan de manera adecuada. No pasa absolutamente nada, estamos en 3 años y tienen tiempo de sobra para perfeccionar esta serie de errores, ¿vale? Pero que son totalmente normales. Otro proceso que suelen utilizar es el de omisión. Omiten fonemas que son más complejos para ellos
y directamente pues no los pronuncian. En el caso de lápiz, esa Z final es compleja para ellos, entonces directamente dicen lápiz, lo omiten. Adición. A veces ellos, hay palabras que son complejas o que no son tan complejas, pero ellos empiezan a incluir algún fonema que les ayuda a apoyarse para decir la palabra. Bueno, pues en el caso de lavadora, bueno, pues ellos pueden decir lavaladora, ¿vale? A lo mejor todavía el fonema R no lo tienen, por lo tanto lo podrían sustituir por otra L. También tenemos el de asimilación. Asimilación significa, este proceso significa que, por ejemplo, en la palabra globo, el fonema B contamina al resto de la palabra. Por ejemplo, en vez de decir globo, dicen bobo. Esa B va a contaminar al resto de la palabra, a las otras consonantes. A ellos les resulta más fácil y se hacen entender en ese momento. Y luego también tenemos las simplificaciones. Palabras que son un poquito más largas, más complicadas de decir, ellos las simplifican, las hacen más fáciles y más sencillas de pronunciar. En todos los vídeos que voy a ir haciendo sobre el desarrollo del lenguaje infantil, me voy a centrar en este caso en 3 añitos, en 4 añitos y otro en 5 añitos, voy a colgar este cuadro. Bueno, ahora ya me voy a tapar, pero bueno, para que lo veáis. En este cuadro se reflejan la adquisición de los fonemas de 3 a 4, de 4 a 5, para que lo tengáis como referencia, porque hay a veces que nos pueden entrar dudas y esta información puede ser muy útil. Bueno, deciros que esta investigación sobre el desarrollo fonológico cabe destacar a una profesional muy importante en el campo de la logopedia, que es Laura Bosch, que es fonoaudióloga y es una referencia para los maestros de audición y lenguaje y los logopedas. Entonces, bueno, esto está sacado de la página Leer con Male, que aquí lo tenéis abajo, pero bueno, la referencia, la persona que ha hecho dicha investigación ha sido Laura Bosch, así que bueno, para que tengáis todos los datos. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora en el vocabulario que tienen los niños. ¿Cómo es su desarrollo léxico-semántico? Bueno, pues como breve introducción, deciros que el léxico es una cosa y la semántica es otra, aunque van unidas. El léxico se refiere al número de palabras que conoce una persona, un individuo, y la semántica estudia el significado de dicho léxico y su relación con el referente. Es decir, nosotros utilizamos más o menos el mismo vocabulario, el mismo léxico, pero los referentes que tenemos asociados en nuestra mente en muchos casos pueden ser diferentes. Por ejemplo, si yo os digo la palabra barco, a cada uno le puede evocar una imagen diferente, mientras que el léxico es el mismo, la evocación, ese referente, es diferente. Bueno, entonces vamos a hacer mención a este aspecto, ya que los niños a veces no, los niños aprenden un léxico, aprenden una palabra, pero ese referente poquito a poco lo van a ir moldeando para ir mejorando y irse acercando al significado adecuado de esa palabra. Bueno, espero que haya quedado claro, que es un poco lioso, pero bueno, lo vamos a seguir explicando. Deciros que aproximadamente a los 3 años, a esta edad, su vocabulario expresivo ronda las 200 palabras. Deciros, que seguro que lo sabéis, que el vocabulario comprensivo siempre es mayor que el vocabulario expresivo. Para que nos hagamos una idea de cuáles son esas etapas y cómo van utilizando el vocabulario los niños, deciros que utilizan una serie de procesos. Estos procesos son los siguientes. La subextensión, que significa que es el uso restringido de una palabra. Es decir, ellos aprenden la palabra coche, la asocian al coche de papá y mamá y el resto ya no serían coches. O sea, el resto de vehículos de 4 ruedas con similares características ya no serían coches. Únicamente va a llamar coche a ese referente, al coche de papá y mamá, ¿vale? Este es un proceso que suelen utilizar no solamente con coche, les puede pasar con otras muchísimas palabras. Por ejemplo, sobre extensión o sobre generalización. Es todo lo contrario al proceso que hemos dicho anteriormente. Es la tendencia a ampliar el campo semántico de una palabra. Es decir, utilizan una palabra, en este caso agua, aba, cuando no saben articular todavía esa G, para cualquier bebida. Si
hay un contenido líquido en un vaso, para ellos es haba o agua. ¿Vale? Esa es la sobregeneralización. Es otro ejemplo. Seguro que a vosotros os lo voy contando y os van surgiendo más ejemplos que vais viendo en vuestros peques. Luego también está la invención de palabras. Yo os pongo un caso muy personal de la palabra pistolar. La palabra pistolar no existe, no está en la RAE, pero el significado de esta palabra es muy claro. Es esa acción de disparar con una pistola, obviamente de juguete. Esta palabra es inventada ya que en este caso no tenían el léxico que ellos querían utilizar, por lo tanto inventaron una nueva palabra que estaba totalmente ajustada al contexto y al significado que ellos querían dar. Y luego también tenemos otro proceso que suelen utilizar los niños a la hora de cometer esas pequeñas equivocaciones para poquito a poco ir ajustando ese significado al léxico, a las palabras que van aprendiendo, es las parafasias semánticas, es decir, es la confusión de palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Es decir, el campo semántico de los muebles, pues en vez de decir mesa, pues dicen silla cuando están hablando de un determinado mueble. Pero bueno, les puedes pasar con otras palabras que pertenezcan al mismo campo semántico. Estos son los procesos que a lo largo de este desarrollo habréis visto y ahora en esta etapa de 3 añitos estaréis viendo. También decir que entre los 2 y los 6 años, es decir, que nos encontramos en los 3 añitos en pleno apogeo, se da la explosión lingüística. Aproximadamente, a modo anecdótico, los niños aprenden al día 5 palabras. Imaginaros si vamos sumando todos los días la cantidad de palabras que pueden aprender en un año. No he hecho el cálculo, pero una barbaridad. Y cuando empiezan a usar una nueva palabra, todavía no conocen su verdadero significado. Y a través del ensayo-error, que era lo que veníamos diciendo, es cuando van aprendiendo progresivamente esa diferencia semántica y van depurando poquito a poco ese significado y lo van ajustando a esos nuevos conceptos. Eso es lo que poquito a poco van haciendo los peques. Vamos a pasar ahora a cómo estructuran el lenguaje. ¿Cuál es el desarrollo morfosintáctico de los niños de 3 añitos? ¿En qué parte nos encontramos ahora? Para que nos hagamos una idea de esas fases por las que ha tenido que ir pasando, vamos a clicar aquí y vamos a ver los hitos madurativos. Decir que este desarrollo morfosintáctico se inicia aproximadamente entre los 12 y los 18 meses, con esa palabra que se refiere a una frase. Se llama la etapa holofrásica. Pero ellos empiezan a utilizar una palabra y hacen referencia a un contenido más amplio. Por ejemplo, siempre me voy al agua. Vamos a ir a otro ejemplo. Bolso. Bolso con las dificultades articulatorias que puedan tener en este momento, ¿no? Señalan el bolso de mamá y dicen, bolso. ¿A qué hacen referencia? Pues a lo mejor la frase implícita, luego nosotros le damos ese contenido y ese significado más completo. Pero si nos situamos en el contexto, a lo mejor nosotros en ese momento estábamos a punto de salir, todavía no habíamos cogido el bolso, lo íbamos a coger, pero todavía no lo habíamos cogido, y el niño nos está diciendo con esa palabra, mamá, tienes que coger el bolso. ¿Vale? Solamente en una palabra nos va a indicar una frase completa. Aquí empieza este desarrollo morfosintáctico. Luego, entre los 18 y los 24 meses, comienzan a unir 2 palabras. Pues en este mismo caso, que dicen mamá, bolso, digo mamá porque, pero puede ser abufono, el teléfono, suelen utilizar un sujeto y un nombre, o un sujeto y un verbo. Sobre todo palabras con mucha carga semántica, con mucho significado, sobre todo para ellos. Y esta unión de 2 palabritas se da cuando el niño ya conoce aproximadamente unas 50 palabras. Ahí es cuando cognitivamente ya está preparado para unir 2 palabras. Seguro que más o menos os hacéis una idea y si estáis recordando ese momento os sale algún ejemplo más. Y entre los 2-3 años
se da el lenguaje telegráfico. Este lenguaje telegráfico se caracteriza porque principalmente utilizan palabras con mucha carga significativa, mucho significado. Por ejemplo, nombres, verbos, adjetivos, dejan un poquito más al lado esos artículos, las preposiciones, los adverbios, esas palabras que todavía a ellos no les aporta tanta información dentro de una oración y se centran en esas palabras que son más importantes y de mayor carga semántica. Bueno, dicho esto, ¿dónde nos encontramos ahora? A los 3 añitos. Hemos hecho un breve recorrido sobre esa evolución de este desarrollo morfosintáctico y ahora ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues ahora aproximadamente ya son capaces de utilizar una media de las oraciones, tienen una media de 3 palabras, se componen por 3 palabras y la estructura que suelen utilizar suele ser sujeto, verbo y complemento. Y las palabras que utilizan tienen gran carga significativa, que era lo que veníamos diciendo anteriormente. Utilizan sustantivos, adjetivos, verbos, por lo que todavía siguen con dificultades para utilizar de manera adecuada esos artículos, esas preposiciones, los adverbios, esas palabras que todavía a ellos les cuesta más conjugar. Todavía tienen dificultades a la hora de concordar de manera adecuada todos los elementos que están dentro de la oración y todavía regularizan esos verbos irregulares. Cuando entremos en el siguiente vídeo, en el que hablaremos sobre esos errores típicos que suelen tener en esta edad, vamos a centrarnos en este aspecto. ¿Cómo se comunican? Vamos a ver cómo se comunica un peque de 3 años. Bueno, pues por norma hace muchísimas preguntas, son muy preguntones. El qué es, el cómo se llama, el por qué, por qué muchas veces, el dónde, son muy preguntones. Es muy importante que este aspecto lo tengan muy desarrollado porque todo esto les va a favorecer ese desarrollo lingüístico. A menudo tienen abundantes monólogos simultáneos. Os voy a explicar qué significa esto. 2 niños son capaces de juntarse, hablar entre sí, pero no comunicarse. Es decir, cada uno le va a contar su película o su historia al amigo, el amigo no le va a escuchar porque no le interesa lo que está recibiendo, pero el amigo va a contarle a su vez otra historia al otro amigo. O sea, van a hablar de manera casi simultánea, pero sin escucharse. Todavía esa conversación, ese lenguaje recíproco, todavía no es muy llamativo para esta edad. Además, todavía está en desarrollo su pensamiento, su lenguaje interno, el pensamiento silencioso que llamamos. Ellos tienden a verbalizar todo lo que van pensando. Por eso hay ocasiones en las que nos encontramos en la situación de estar en una clase de 3 añitos y a lo mejor se están todos portando genial, están todos trabajando, pero están todos hablando. Y realmente lo que están haciendo es verbalizar o bien lo que hacen o lo que están pensando y lo están diciendo, ¿vale? Esto es totalmente normal. A esta edad tienen un lenguaje muy egocéntrico. Hablan desde su propio y único punto de vista. Todavía no tienen en cuenta al interlocutor ni al entorno en el que se encuentran. Esto en las características de 4 años lo vamos a ver porque este punto cambia notablemente y este aspecto se destaca porque todavía no tienen desarrollada la teoría de la mente. Es decir, tener en cuenta el entorno y el interlocutor a la hora de hablar, en 3 años todavía no. Por eso su lenguaje es muy característico porque es muy egocéntrico. Solamente ven su propio punto de vista. También es normal. Son capaces de responder a preguntas simples de manera adecuada. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos añitos tienes? ¿Cómo se llama papá, mamá, los abuelos? Los intercambios comunicativos son breves. No son capaces de mantener una conversación durante varios turnos de palabra. De media son aproximadamente unos 2 turnos. Son capaces ya de utilizar el yo y el tú de manera adecuada y vamos a ver brevemente cómo utilizan, para qué utilizan el lenguaje. Esto es lo que nosotros llamamos la pragmática. Bueno, pues cuando son pequeñitos, hacemos ese breve recorrido, utilizan el lenguaje para pedir, para mandar, que se les da muy bien, para relacionarse con su entorno y para imaginar. Una imaginación
un poco básica, un poco primitiva todavía, pero ya empiezan a salir de esa realidad para zambullirse en otra, perdón. Pero es a partir de los 3 años cuando ya poquito a poco empiezan a afirmar su identidad y empiezan a mostrar sus emociones y puntos de vista. Sí que es verdad que antes muestran sus emociones, bien con rabietas, con enfados, con estando muy contentos, pero ahora ellos ya lo empiezan a mostrar de cara al interlocutor, aunque no tengan en cuenta esa respuesta. Lo recordamos. Ya son capaces de solicitar información. Recordamos lo de las preguntas, que son muy preguntones. A ellos les gusta preguntar, les gusta recibir información y satisfacer la curiosidad, ¿vale? Esto les sirve para aprender, para indagar. Muy importante esto para el desarrollo cognitivo, lingüístico. Ya denominan, pueden decir el nombre de las cosas que les rodean. Son capaces de describir con dificultades, pero ya empiezan a iniciarse. Hacen alguna aproximación y algún esfuerzo por hacerlo. Y todavía no son capaces de narrar tal cual, pero si se les ofrece una ayuda, poquito a poco pueden empezar a secuenciar algún acontecimiento, pero todavía en este aspecto, en la narración, todavía necesitan bastante ayuda. La imaginación, pues ya se amplía, ya son capaces de crear nuevas ideas o nueva información, son capaces de identificar algún absurdo, algún doble sentido. Todavía poquito a poco tenemos que ir viendo y tenemos que ir perfilando este aspecto, pero poquito a poco vemos que esa función de la imaginación se va ampliando. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos ya en el último punto, que es la comprensión. ¿Cómo comprenden los niños? El niño de 3 años ya es capaz de comprender y ejecutar órdenes sencillas. Es decir, las órdenes sencillas o las oraciones simples o sencillas únicamente tienen un verbo. Por ejemplo, Juan, apaga la luz. ¿Vale? Solamente tiene un verbo, por lo tanto, él ya es capaz de acceder al significado y, por lo tanto, de hacer aquello que se le está pidiendo en esa orden. Todavía se pierden en conversaciones muy largas. Si nosotros le queremos intentar explicar algo, es importante que seamos concisos, concretos, nos centremos en ese vocabulario que ellos controlan, que ellos manejan, poquito a poco lo vamos ampliando, pero nos tenemos que centrar en ese campo de la comprensión en el que ellos todavía se mueven, ya que si intentamos y divagamos y intentamos hacer una explicación muy compleja o una conversación un poquito más larga, ellos se van a perder y van a desconectar. Es muy curioso que ellos son capaces, los niños de 3 años, y prestan más atención a los tonos bajos que a los altos. Está comprobado, se han hecho estudios a este respecto y si nosotros, hablo un poco en el ámbito familiar, si intentamos contarnos algo para que él no se entere, tenemos que cerciorarnos muy, muy, muy bien que no está en la cercanía, porque ellos, si hablamos así, van a poner el oído y les va a llamar más la atención lo que estamos diciendo. Dicho esto, muchas veces en clase está pasando que a lo mejor estamos elevando mucho el tono de voz, el volumen de voz, y vemos ya que los niños ya también están hablando más alto. Entonces, si nosotros empezamos a rebajar ese volumen, ellos automáticamente, sin decirles nada, nos imitan y poquito a poco empiezan a hablar más bajo, y en el caso de que nos tengan que atender a alguna explicación, un cuento o algo un poquito más concreto, si nosotros hablamos más bajo, los niños prestan más atención. Además, en una conversación global, los niños captan entre 9 y 10 palabras. Conversación global significa una conversación que yo estoy manteniendo con otra persona. El niño no es interlocutor activo, el niño únicamente está ahí, pero si yo estoy hablando con otra persona, el niño es capaz de coger de todo ese mensaje aproximadamente unas 9-10 palabras. Os voy a poner un ejemplo, porque sí que es verdad que con los ejemplos queda como más clarificado. Y bueno, os podéis hacer una idea. Este ejemplo lo voy a tomar de la página web de Álvaro Bilbao, que, bueno, os cuento que hace un estudio sobre la comprensión que tienen los niños y, bueno, un estudio más pormenorizado de la psicología infantil. Entonces nos vamos a centrar en este estudio sobre cómo entienden los niños y nos vamos a centrar en esta edad de 3 añitos. Bueno, pues os lo voy a leer tal cual porque no tiene desperdicio.
Lo que dice el padre. Pues el otro día está hablando con otro papá, pues el otro día estuve hablando con la mamá de Pedrito. La verdad es que es muy maja, pero el otro día me pilló por banda y me empezó a contar que quería celebrar el cumpleaños de su Adriana con nosotros. Yo le dije que no podíamos porque teníamos la comida con sus padres. Entonces me dijo que el día que nosotros quisiéramos, que ella lo cambiaba. Y yo le daba largas, pero en realidad no sabía si quería celebrarlo con ellos. Digo, bueno, pero bueno, ella insistía, es un poco pesada, la verdad, pero bueno, al final le dije que pusiera su fecha, que pusiera la fecha que ella quisiera y que si estábamos libres intentaríamos ir, porque la verdad es que son muy majos y a Pedrito le cae muy bien a Adriana. Bueno, esto es una conversación así un poco que puedes tener tú con un papá un poco o con una mamá de manera coloquial, de pues fíjate, el otro día me encontré con esta situación. Lo que entiende el niño, veis la historia que os he contado, ¿no? Lo que entiende el niño. La mamá de Pedrito es un poco pesada. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues eso, totalmente sacado de contexto, el niño lo puede reproducir en un contexto en el que nos ponga en un apuro. O sea, que yo solamente ahí lo dejo para que lo tengáis en cuenta, que seguro que alguna anécdota de estas habéis tenido y si lo podéis poner en comentarios, os lo agradezco muchísimo porque compartir estas cosas al final nos enriquece muchísimo más si vemos este desarrollo, cómo lo van enfocando los peques. Y luego comprenden diferente a los adultos, es lo que hemos venido diciendo. Ellos no comprenden todavía esa totalidad del mensaje, se van quedando con pequeñas palabras y ellos componen su propio significado. Para comprender de manera adecuada necesitan oraciones más cortas, que les hablemos un poco más despacio, no silabeando, pero un poquito más despacio, porque a veces nos embalamos y esa rapidez ellos se pierden. Es importante que sinteticemos y que dividamos, si les queremos dar una instrucción muy larga, que la vayamos segmentando en instrucciones más sencillas por lo que decíamos antes, porque comprenden y son capaces de ejecutar órdenes sencillas. Y a veces con explicarles las cosas de dos maneras diferentes, basta. Hay muchas veces que nos preguntan por algo, se lo explicamos de una manera, no lo entienden y esa misma pregunta se la vamos a explicar y le vamos a dar la respuesta de otra misma manera, con otra respuesta totalmente diferente que prácticamente signifique lo mismo. Bueno, pues a veces solamente con esto vale para que los niños accedan al significado que nosotros queremos. Bueno, dicho esto, llegamos al fin de la presentación. Daros, como siempre, las gracias por estar ahí, por atender y escuchar todas esas peculiaridades y características que tiene el lenguaje de los niños de 3 añitos. En próximos vídeos hablaremos de las características de los niños de 4 y de los de 5 y esos errores típicos que tienen y esos indicadores de riesgo que me tienen que hacer a mí saltar las alarmas. Pero bueno, eso es en próximos vídeos y si no lo habéis hecho, pues suscribiros al canal para estar atento a todos esos vídeos que voy a ir colgando y si os ha gustado, le dais al dedito. Así que mil gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.